Manuel Llamas. Vamos a ver, por centrar un poco la cuestión, yo verdaderamente después del interrogatorio al que le ha sometido su señoría, la senadora Caballero, no sé si me encuentro ante un teniente general de la Guardia Civil o ante un político. Porque claro, la diferencia es grande. Un teniente general de la Guardia Civil tiene que tener unas motivaciones en el ejercicio de su cargo y una actitud distinta de la de un político. Aquí se ha pedido la dimisión de muchos políticos y no hacen caso. Pero en el caso de un guardia civil, de un teniente general de la Guardia Civil, que además ostenta el cargo digamos, de jefe, después de la directora general política de la Guardia Civil, director general operativo de la Guardia Civil, en cuyas manos está la seguridad de todos los españoles, creo que su situación es muy comprometida, por no decir insostenible. Usted, señor Llamas, teniente general Llamas, compareció ayer ante el juez de la Audiencia Nacional, don Santiago Pedraz, durante 2 horas y pico. 2 horas de interrogatorio de un juez de la Audiencia Nacional no se tienen para nada, sino porque hay unos indicios racionales de culpabilidad derivados de unas observaciones, acusaciones o manifestaciones de otros 2 generales de la Guardia Civil diciendo que usted ha influido o ha intentado influir de una manera decisiva, dado su cargo, sobre determinadas investigaciones que afectan a la familia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o PS, como lo quieramos llamar, su hermano y su mujer. Y claro, en estas circunstancias, que usted se permita el más mínimo comentario ante otros 2 generales de la Guardia Civil acerca de cómo deben ser o deben orientarse las investigaciones de la Policía Judicial es gravísimo. Y por eso que es gravísimo está usted aquí ante esta comisión política, que esto no es un juzgado, y ayer se vio usted ante el juzgado. Por lo tanto, claro, tirar balones fuera es hasta cierto punto posible, pero no del todo. Porque lo que usted no niega es que haya hecho alguna observación de cualquier tipo a los generales Yuste y López Malo acerca de las investigaciones en curso. Y por eso le pregunto, ¿es cierto o no es cierto que usted influyó o intentó influir de alguna manera? No nos vamos a ir a la expresión concreta, si fue ponerse de perfil o no ser proactivo, sino de alguna manera tuvo usted alguna intención de interesarse, extralimitándose en sus funciones, acerca de las investigaciones de la UCO. Esa es mi pregunta. Categóricamente no. No. Obviamente no. Entonces, señor Llamas, me surge una pregunta. Las acusaciones de Yuste y López Malo son concretas. Ponerse de perfil y no ser proactivo, según su propia expresión. Y claro, según lo que usted dice, estos 2 generales han mentido. Porque claro, usted ha utilizado la expresión, que la tengo por aquí, bueno, no, como que las manifestaciones de estos señores, pues que no eran concretas, no se concretaban, pero yo creo que sí. Ponerse de perfil y no ser proactivo en una investigación nada más y nada menos que dirigida hacia personas del entorno del presidente del Gobierno. ¿Por qué usted no ha actuado respecto de estas manifestaciones de Yuste y López Malo? ¿Por qué usted no se ha querellado contra ellos? Porque sus acusaciones son evidentes y por eso ha estado usted ayer en la Audiencia Nacional y hoy aquí en esta Vamos a ver, perdone señoría, vamos a contextualizar lo que dicen ellos, ya que me pone a ellos como referencia. El señor Yuste sí habla de ponerme de perfil, una expresión de la que ya he dicho que no me reconozco en ella, nunca la he empleado y dudo muy mucho, en cualquier caso, que lo dijera en términos de inhibirse y de apartarse de las responsabilidades que tenemos los investigadores. Pero respecto de la segunda, de la proactividad,
se da la circunstancia de que en primer término, en la primera declaración del día 27 de mayo en sede policial, el señor general López Malo no lo dice, no dice nada. Dice simplemente que aquella reunión en la que se achaca que yo utilicé esas expresiones se convocó únicamente para que organizáramos los turnos de vacaciones para que el departamento en cuestión pues acelerara sus trabajos de análisis y pudiera elaborar los informes. Y así termina su alusión a la reunión del día 16 de julio, de hace 2 años. Sin embargo, circunstancialmente pide una ampliación al día siguiente para alinearse con el texto y la versión del señor Yuste del día anterior. Y ahí es donde dice lo de la proactividad. Y luego, esa proactividad que dice que yo apelo a que la hagan, en sede judicial ya esa proactividad no era solo para los asuntos de la esfera política del Gobierno, sino para todos. Y cuando digo para todos, lo digo en términos, estoy reproduciendo palabras textuales suyas, estoy reproduciendo que él habla de para todo, los signos políticos que se puedan imaginar e incluso todas las investigaciones. Y efectivamente, y ya lo he dicho yo antes, por supuesto que niego que el papel del investigador policial tenga tal proactividad que le robe la dirección de las investigaciones al titular del órgano jurisdiccional. Pues verá, el juez Pedraz, por lo visto, no es de la misma opinión que usted, ni yo tampoco, ni algunos compañeros suyos que han manifestado en prensa, creo que de buena fe, que debería usted dimitir. Pero bueno, en fin, es una cuestión, usted, como el general Pedro Garrido, ¿no?, ya en la reserva. Pero voy a la cuestión central. Es decir, lo que usted me explica son cuestiones de matiz, pero yo a donde voy es a la intención de un teniente general de la Guardia Civil, nada más y nada menos, director operativo de la Guardia Civil. Y no solamente eso, sino que usted también es licenciado en Derecho y doctor en Ciencias Políticas. No estamos hablando de una persona desprovista ni de conocimientos ni nada, a la que se le exige una prudencia en sus manifestaciones y en su actuación. Y usted se ha visto ante el juez por 2 delitos gravísimos, que son obstrucción a la justicia y prevaricación, derivadas de esta actitud. Los matices de las frases empleadas o de las frases no empleadas, o cuándo se reiteraron ahora mismo en esta comisión política, a mi modo de ver, son secundarias. Es la intención. Y usted me dice que no ha tenido nunca intención de influir ni de una manera ni de otra en las investigaciones de la Policía Judicial. Y mi pregunta es, ¿por qué se ha visto usted ante el juez y por qué ha sido usted ante esta comisión? Vamos a ver, señoría. Dígame. Es que estamos confundiendo términos. Para empezar, de lo que estamos hablando sobre el perfil y sobre la no proactividad, está referido a una conversación con el anterior director general de por medio, quiero decir, en su mandato, en julio del 24. Mientras que esas 2 acusaciones o esos 2 delitos de los que se me imputa la prevaricación y obstrucción a la justicia están relacionados con otra cosa que no tiene nada que ver con todo eso. No tiene absolutamente nada que ver. Es participar en una supuesta trama, con una campaña de desprestigio en ciernes. Con lo cual, no entiendo por qué se trae aquí continuamente lo que en un contexto con otro director general se dice o se hace, a lo que luego se dice y se hace y por lo que se me acusa. Usted insiste con que el señor Pedraz no es de mi opinión. Bueno, el señor Pedraz lo único que ha hecho, ahora mismo, lo único que ha hecho el señor Pedraz ha sido citarme para oírme. Punto.
a partir de esos 2 delitos que no tienen nada que ver con lo que hemos estado... No, perdone, a usted le ha citado el juez Pedraz porque está siendo investigado por 2 delitos gravísimos. No le demos usted para tener una conversación amigable acerca de nada. No, ni siquiera como está usted en esta comisión que aquí intentamos depurar responsabilidades políticas. No, usted se ha visto ante el juez por estar investigado por 2 delitos concretos. Y para que un juez proceda de ese paso tiene que haber indicios racionales de criminalidad al menos. Eso lo sabe cualquier persona con unos conocimientos de derecho y usted los tiene porque es licenciado. Por lo tanto, esa es la contradicción. Es que siquiera como insinuación dirigirse a un inferior jerárquicamente suyo, o a los generales Yuste y López Malo, a uno de ellos o a los 2, en el sentido de dar instrucciones para la orientación de determinada investigación, ya es suficientemente grave, teniente general. Es que ya es suficientemente grave, siquiera como insinuación. Y por eso le pregunto la senadora Caballero. Usted ha dado esas instrucciones y dice, pregúnteselo usted a ellos. Oiga, es que por eso he dicho que yo no sé si estoy delante de un político o de un teniente general de la Guardia Civil. No, a ellos no, se lo preguntamos a usted y nos tiene que contestar con rotundidad. Sí o no ha intentado usted influir de cualquier manera o en cualquier grado en la investigación de la UCO o darle una orientación distinta de la que ellos, motu propio, llevaban a cabo. Por cierto, no de cualquier manera, porque los delincuentes David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo han sido condenados por esa investigación que se ha llamado o intentado llamar proactiva. Quizás si no hubieran hecho su trabajo, 2 delincuentes estarían en la calle. Bueno, en la calle están, quiero decir, no hubieran sido condenados. Recojo velas. Sí, ya sé que sus señorías se van a alterar mucho del PSOE. Bueno, pero en todo caso han sido condenados. Estarían impunes. Esa es la expresión que quería utilizar. Por lo tanto, dígame usted, creo que cualquier insinuación que usted haya hecho en ese sentido, que se le exige una máxima prudencia, debería ser suficiente para que, al ser usted investigado, dejara el cargo, porque su responsabilidad ante la Guardia Civil y ante todos los españoles es enorme. Son ustedes la Guardia Civil de España entera. No sé en qué condiciones se puede hacer eso, siendo cuestionado gravísimamente por la Audiencia Nacional. Me pregunto, ¿sigue usted entonces manteniendo que no ve motivos suficientes para presentar la dimisión? Le iba a responder irónicamente, ¿usted qué cree? Aquí estoy. Por supuesto que no. Sobradamente no tengo ningún motivo para dimitir, en absoluto. ¿No ve usted motivos para dimitir? Ninguno, en ser investigado por obstrucción a la justicia y prevaricación? No. Una persona al final de una brillante carrera, porque se la reconozca a usted anteriormente, de lucha contra el terrorismo, ¿por qué motivos le llevan a usted a no apartarse hasta, como usted dice, hasta el tiempo lo dirá, ha dicho usted, ¿no? Hasta que esto se esclarezca. Ya he dado motivos antes, señoría, ya le he dado sobradamente a su compañera los motivos del por qué no. No lo voy a repetir porque sería cansar al resto del auditorio. Bueno, y dígame, ¿por qué usted no contradice, ¿por qué usted no actúa contra los generales Yuste y López Malo, que sostienen y han ratificado judicialmente el 26 de junio sus manifestaciones sobre la instrucción de no ser proactivos o en asuntos de repercusión política? No solamente contra el Partido Socialista, es que contra cualquier partido. O sea, es que no deben inmiscuirse ustedes en su trabajo. Perdone, no contra cualquier partido, ni incluso en cualquier investigación, sea de narcotráfico, crimen organizado o cualquier otra. Nosotros tenemos que tener muy claro cuál es nuestro papel en la instrucción de una diligencia. Somos auxiliares del órgano jurisdiccional. Y su señoría es quien nos tiene que marcar las líneas maestras de esa investigación. Así de claro se lo digo. Sí, pero no se trata de una tutela absoluta, porque lo puse aquí como ejemplo el otro día.
Si, por ejemplo, los agentes de la UCO que registraron la sede del Partido Socialista hace poco no hubieran actuado de alguna manera proactiva, a lo mejor no hubieran abierto una caja fuerte donde se encontraron joyas por valor de 1.300.000 euros, ¿no? O sea, es decir, el juez no le dijo, vayan ustedes a esa caja fuerte concreta y ábranla a ver qué hay dentro. No, ellos actuaron según su recto criterio abriendo esa caja fuerte. Por eso, la Guardia Civil y la UCO tienen una capacidad de actuación motu propio en sus investigaciones. Y claro, hay dos maneras de orientar ese modo de investigar. Es decir, quedándose cortos o haciendo lo que se debe. Si usted da instrucciones de decir no ser proactivo, eso se entiende a ojos de cualquier observador como decir no vayáis no os metáis mucho, no os metáis en mucha profundidad, por un motivo. ¿Me permite, su señoría, que le ilustre con un ejemplo de lo que estoy hablando, que ayer además lo empleé también ante el juez del Tribunal Central número 5? Mire usted, cuando yo me hice cargo de Policía Judicial, porque hasta ahora hemos hablado de mi paso por Policía Judicial en mis 7 años de teniente coronel en la UCO, pero también fui jefe de Policía Judicial, en el mismo puesto donde está actualmente López Malo. Cuando yo fui a ver a determinado, dentro de mi ronda de encuentros, de visita, estrenándome en el puesto, cuando yo fui a ver a cierto fiscal, su primera queja, bueno, su primera y casi única queja, y en lo que se centró nuestro encuentro, aunque fuera un encuentro de cortesía y de protocolo, fue precisamente en quejarse amargamente de que la unidad adscrita que tenía iba por libre y por delante de lo que él ordenaba. Y aquello nos llevó a un cierto enfrentamiento casi, porque no me parecía lógico que el día que yo iba a visitarlo sin más, para presentarles mis respetos, que se quejara amargamente de que su unidad le estaba supliendo en esa función. Lo cual me molestó enormemente, en primer lugar, porque no era el momento, y en segundo lugar, porque, de ser verdad, iría en contra de lo que yo siempre he preconizado, claro, que es que nosotros asumamos nuestro papel de auxiliares de sus señorías. A ver, yo no estoy diciendo que cualquier extralimitación de las investigaciones no sea ni condenable ni rechazable. Para eso están los superiores, naturalmente, pero una extralimitación. Pero claro, se puede orientar. Eso debe ser corregido, naturalmente. Pero no estamos hablando de eso. Se trata de unas observaciones hechas por usted, además verbalmente, ni siquiera por escrito, que no sé por qué, si usted tiene ese determinado modo de ver las cosas, ¿por qué no lo hace por escrito, no? Cuya intención es quedarse cortos en la investigación, porque son investigaciones que afectan, vuelvo a decirlo otra vez, al entorno personal del presidente del gobierno. Y vuelvo a insistir otra vez, eso ha sido interpretado por la Audiencia Nacional como una presunta obstrucción a la justicia y un delito de prevaricación, presunto también, en grado de presunción. Por lo tanto, claro, y por eso lo pongo en relación con la exigencia que yo le hago desde aquí de dimisión, porque, vuelvo a insistir una vez más, usted tiene un poder inmenso, es usted el director adjunto de la Guardia Civil, nada menos. Tiene la seguridad de todos los españoles en sus manos, o sea, una capacidad de actuación enorme. Entonces, su hoja de servicios, que es brillante, al final debe ser igualmente brillante y limpia, y creo que por la dignidad de usted mismo, que yo no le voy a dar consejos personales, pero sí me atreveré a defender el honor de la Guardia Civil, que está por encima de todo, pues la Guardia Civil permanecerá. Nosotros pasaremos, los políticos, incluso los que ahora ostentan los cargos en la misma, pero la Guardia Civil permanece. Oiga, pues por eso le pedimos la dimisión, porque no puede ser que una persona investigada por estos delitos tan graves siga al frente. Es nada más que eso. Y mire, a ver, decir no me reconozco en esas manifestaciones. A ver, sí o no.
no me reconozco. ¿Las ha hecho usted o no las ha hecho usted? Usted ha dicho no ser proactivos, lo han manifestado en alguna ocasión con estas palabras. No diga no me reconozco con esas palabras. Dígame si sí o si no. ¿Se reconoce? ¿Lo ha dicho? ¿No lo ha dicho? Ya lo he dicho hasta la saciedad. Y usted, al parecer, no estaba No, atento. ha dicho no me reconozco. Es que no es lo mismo. No ha hecho usted esas manifestaciones nunca, ante nadie, No. de no ser proactivos. No. ¿Tergiversa usted mis palabras o no me atiende suficientemente? No es una respuesta, es un comentario a mi respuesta. Aquí Vamos a ver, vamos a tranquilizarnos. No, yo espero su respuesta. Señor Gordillo, Sí. Señor compareciente, tiene que limitarse a dar respuesta a aquellas preguntas que le sean formuladas por parte de los senadores. Entiendo que pueda hacer un comentario en el fragor de lo que es el debate, pero le rogaría que hiciera abstención de hacer valoraciones irónicas sobre las intervenciones de los que están preguntando. Muchas gracias. Señora Martín, no tiene usted la palabra, por lo tanto, mantenga silencio. Gracias. Bueno, de nuevo tengo que decir que ya lo he contestado al anterior interviniente acerca de el no me reconozco en esa expresión, sobre todo si se entiende en esa expresión que estoy invitando a la inhibición y a la falta de iniciativa alguna. No. Yo no me reconozco haber dicho eso. Eso es lo que he dicho para empezar. Y sobre todo en esa acepción. En cuanto a la proactividad... Pero verá mi teniente. Pero me deja terminar, es que, por favor. No, me sí, deja yo terminar. le voy a dejar terminar, pero es que no me reconozco. Déjele terminar, señor Gordillo. No me puede estar señor interrumpiendo Gordillo, continuamente. usted tiene derecho a reiterar preguntas que puedan haber sido realizadas con anterioridad y además tiene derecho, incluso, aunque sea por enésima vez, le vuelva a contestar el compareciente. Lo que no puede hacer a la vez es reiterarle la pregunta y después no dejarle contestar. Tiene razón, señor presidente. Le pido disculpas, teniente general. Tenga la bondad. ¿Puedo contestar? Por supuesto. Se lo ruego. En cuanto a la no proactividad, me estoy refiriendo ya por enésima vez a que no tenemos que suplir la función y el rol que le corresponde al director de las investigaciones, a quien tiene que liderarla, que no deja de ser el titular del órgano jurisdiccional de turno. Y nosotros, he puesto el ejemplo de hasta qué punto viví en mis carnes las quejas, no en este caso de un juez, sino de un fiscal, acerca de qué es lo que estaban haciendo el personal que dependía de mí. Entonces, que yo defiendo esa no proactividad supletoria de la actividad de sus señorías, por supuesto, pero eso no lo he dicho en esa conversación, que no lo sé si lo dije, que ya me cuesta trabajo recordar lo que pude haber dicho hace 2 años. Sino que lo he dicho en reuniones de mando, lo he dicho y me dice usted, ¿y por qué no lo puso por escrito? Por escrito está en la ley de enjuiciamiento criminal, señor mío. No es necesario que yo a un agente de policía judicial de una unidad de élite de la Guardia Civil como es la UCO le tenga que recordar el párrafo, me parece que es el 269 o algo así, que dice quién es quien tiene que dirigir una investigación. Y nosotros somos meros auxiliares de esa investigación. Meros auxiliares. Y seguiremos la dirección que nos establezca precisamente el juzgado de turno. Mire, entonces vamos a ver. Si usted dice que jamás, y utilizo la palabra siguiente, ordenó. Usted dice que jamás ordenó ponerse de perfil, ¿no? O no ser proactivo, y desacredita la versión de los generales Yuste y López Malo, que ellos se mantienen en su afirmación, y además con la intención que atribuyen a usted de, digamos, bajar el tono de las investigaciones.
Si ambos han faltado a la verdad ante el juez, ¿por qué usted no los ha denunciado por falso testimonio? ¿Por qué no promovió usted ninguna actuación de ningún tipo contra ellos? ¿Porque no puede demostrar que mienten según usted? ¿O porque son dos generales de la Guardia Civil, ¿eh? No son dos números, son personas de una cierta entidad dentro de la Guardia Civil. Y además, ¿qué problema pretendía usted corregir con esa insinuación, sea hecha en el grado que se hiciera, y que dice usted que no recuerda ya si la hizo o no la hizo, lo cual ya es de aurora boreal, teniente general? Díganos. ¿Por qué no ha actuado usted contra ellos? ¿Y qué problema pretendió usted corregir insinuándoles según usted, a sus subordinados que no fueran proactivos o que rebajaran el tono de las investigaciones? No le voy a contestar. Es que me parece ya cansino el rodear esta circunstancia cuando por un lado usted asocia los dos delitos de los que se me acusa con esta historia del perfil y de la proactividad, cuando ambas historias no tienen absolutamente nada que ver. Ya. Nada que ver. Ya. Esto se hace en un contexto de un verano porque hay que sacar adelante unos informes que conforman un atestado en el mes de julio del 24, y lo otro, por lo que se me acusa, que usted lo asocia haciendo un tirabuzón extraordinario, que es la prevaricación y la obstrucción a la justicia por supuestamente ser, no sé si llamarle el brazo armado o manipulado por la trama de la señora Leire. Bueno, ¿qué tiene que ver Gordillo una cosa con la otra? Sí, termino inmediatamente, señor presidente. Muchas gracias por la advertencia. Mire, teniente general, yo realmente es que estamos conociendo algunas actitudes acerca de los mandos de la Guardia Civil que no viene al hilo de esta comisión, pero todos lo hemos visto, ¿no? Macho atente a las consecuencias, ¿no? Cosas que realmente ponen en entredicho lo que debe ser la Guardia Civil, ¿no? Yo le recomiendo a usted que, por la dignidad del cargo que ocupa, me permito también hacerlo por su brillante hoja de servicios anterior, que hasta que se esclarezcan los casos haga usted el favor de apartarse, porque es que tiene usted en las manos la seguridad de todos los españoles. Insisto una vez más, yo sencillamente no creo, señor teniente general, que Yuste y López Malo mientan, porque no tienen por qué. Sin embargo, usted, no contestando a algunas preguntas que le he hecho, con unas excusas que nos parecen excusas, pues no me ha resultado creíble en esta comisión política, insisto una vez más, ¿no? Por lo tanto, insisto una vez más, presente usted su dimisión y procure que con ella la Guardia Civil sea lo que debe ser, la Guardia de España entera, y que el honor siga siendo su divisa. Muchas gracias y haga usted las observaciones que quiera. Muchas gracias, señor Gordillo. Tiene la palabra por un tiempo de 50 minutos por parte del Grupo Parlamentario Popular el señor Monago. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señor Llamas. Yo, al igual que la señora Martín, soy hijo del cuerpo. Nací en la casa cuartel de la Guardia Civil de Quintana de la Serena. Hijo del cuerpo de un guardia de segunda, que no tuvo ninguna medalla. Tengo aquí su imagen. Pero sí mantuvo hasta su jubilación el honor intacto. Así que yo le tengo que decir, con profundo respeto, pero con toda la seriedad del momento, que hoy no tenía usted que comparecer aquí. Tenía que haber dimitido ya. Y así su responsabilidad política con esta comisión, que es política, pues estaría saldada. Nos ha sorprendido mucho su declaración y a mí me ha apenado. No me haga gestos, porque yo no le voy a hacer a usted gestos. Y compórtese como lo que es.
un compareciente. Con respeto. No me diga cómo me tengo que comportar. Sí, Eso sí. me lo tendrá que decir el presidente. Sí, pero hace gestos No. y yo no le voy a hacer ningún gesto. Bueno, vamos a mantener el Entonces, orden has hecho unos por las dos partes. Comparece ante esta comisión don Manuel Llamas Fernández, que ha arrastrado en su declaración el prestigio de la UCO, como no podíamos imaginar en la declaración que ha hecho. Así están titulando ahora muchos medios de comunicación. Le ha dicho que tenían un exceso de vanidad. Cuando le han preguntado a usted si avalaba la UCO, le ha dicho, sí, está grabado. Le ha dicho, pregúntele a ellos. Es decir, usted, como máximo responsable, que tenía que haber salido en defensa de los hombres y mujeres de la UCO, no ha salido en defensa de los hombres y mujeres de la UCO, porque ha quedado aquí acreditado que usted tiene una enemistad manifiesta con la UCO. Y no vale el decir, como nos ha dicho, que ha formado parte de la UCO. Si formó parte de la UCO, señor Llamas, pues parece que eso fue hace tiempo. Señor Llamas, el empleo de teniente general pertenece a la Guardia Civil, como saben, a su historia, a los hombres y mujeres que lo han honrado, y lo que examinamos hoy aquí es lo que hizo usted con él. Por eso, mientras dure esta sesión, usted será el señor Llamas. En las viejas cartillas del Ejército, usted lo recordará, se ponía el valor se le supone a cada guardia, a cada soldado, decían las cartillas. Y no hay que acreditarlo, se presupone. Eso decía, se presume, ponía la estampilla. Igual que el valor, el honor, se le supone a quien manda y a quien obedece. Pero usted comparece con ese honor en entredicho. Y no por opiniones. Desde el 2 de julio del 2026 está investigado por el Tribunal Central de Instancia por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa y otro contra la Administración de Justicia. Nada más y nada menos que el DAO. Por hechos de una gravedad que son extraordinarias y cometidos presuntamente desde el segundo despacho más importante de la Benemérita. Ya ha declarado usted ayer ante el juez, por lo tanto, yo le pediría en la respuesta que no reitere lo que ya conoceremos. De esa declaración y de lo que hemos conocido hablaremos. Y quiero que sepa que cada pregunta que responda quedará registrada en el diario de sesiones, como sabe que así será, y que de faltar a la verdad no dude que volverá a comparecer en esta comisión. Por tanto, el honor que se le supone tendrá que acreditarlo aquí, después de la imputación, respondiendo con la verdad. Y le tengo que decir que si tuviera ante mí al señor Fernando Mora, le diría mi general. Si tuviera ante mí al señor Pérez de los Cobos, le diría mi general. Y usted hoy aquí es el señor Llamas. Y vamos a empezar con el interrogatorio. Usted sostiene, y su asistente lo declaró, un comandante ante el juez, que informaciones reservadas puede abrirlas cualquier autoridad disciplinaria y que las hay en todos los cuarteles, dijo literalmente. ¿De acuerdo? Pero el artículo 39 de la Ley Orgánica 12/2007, que regula el ámbito disciplinario, atribuye cada información reservada a la autoridad disciplinaria competente para el procedimiento al que sirve, no a cualquier mando con curiosidad. Así que, dígame, una pregunta muy concreta. Usted que es experto en Derecho y ha sido abogado del Estado en funciones, ¿qué falta concreta investigaba usted y qué artículo estaba tipificado? ¿Qué falta concreta? No, una información reservada no se abre en relación a una falta concreta, se abre en torno a unos hechos sin tener que ir contra nadie. Luego, entonces, no es una falta a imputar. Los hechos se dilucidan dentro de la información reservada y, a partir de ahí, el instructor propone que acabe sin responsabilidad, como pasó con todas ellas, prácticamente, que acabe con responsabilidad de alguien en particular respecto de una falta que es él. No le pregunto eso, le pregunto qué falta concreta
¿Y qué artículo? ¿Estoy contestando? No. No, ¿cómo que no? Escúcheme, que yo me sé mejor que usted seguramente la ley. ¿Seguramente? Sí, con toda seguridad. La llevo practicando 43 años. ¿Ah, sí? Sí. Pues lo vamos a ver. Pues se la desgrano. Una información reservada no se abre contra nadie. Nadie declara en calidad de investigado. Todo el mundo es testigo. 39.5 de la Ley 7/2007. En consecuencia, no tiene por qué formularse en la propuesta de incoación el que se determine para qué o para quién. De acuerdo, no me dice el artículo y ya está. No quiere contestar, si yo lo respeto. Le estoy contestando, no me diga que no le contesto. ¿Pero cuál es el artículo? Pero, ¿el artículo de qué? ¿Por qué abre la información reservada? Porque quiero saber cómo ha sucedido un error que ha llevado a que le inunden. El error es que datos personales de unas personas ajenas a una investigación se hagan públicos. Ese es el error. Como una revelación de secretos, por lo tanto, pues son datos personales de alto nivel. No es revelación de secretos, evidentemente. Bueno, señor Llamas, su techo disciplinario, como oficial general, son las faltas leves y graves, dice el artículo 29. ¿Eso es correcto? Sí. Bien. Y las muy graves corresponden al director general o al ministro de Defensa. Previo paso por el Consejo Superior. Bien. Y revelar secretos de causas judiciales o una causa muy grave, porque usted ha dicho que le llama al ministro, entre otras cosas por el grave daño que le está generando el colapso de en este caso, correo electrónico de la mujer del presidente del gobierno. Por tanto, es una causa muy grave. La instruye usted. ¿Cómo la instruye? No, la instruyo yo, no. La instruye el teniente. ¿La ordena instruir usted? La ordeno instruir yo. ¿Y en base a qué artículo ordena usted instruir una falta muy grave? Insisto, no me escucha. Le estoy diciendo que una información reservada no se abre en torno a ninguna falta grave. Se abre en torno a unos hechos para saber qué ha pasado. Vamos a ver. La orden de abrir una información reservada es una resolución administrativa. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. No, lo dice el Tribunal Supremo. Sí. Sí. Bien, vale. Y la Ley 39/2015 exige que los actos administrativos se produzcan por escrito. Sí. Usted la ordenó de palabra. No. Un domingo. No. En una cafetería. No. Sin registro. Y el papel se rubricó al día siguiente. ¿Dónde está el acto expreso y motivado? Señor Llamas. El día siguiente, cuando la firmó por escrito. Yo el día anterior lo único que hago es tener una entrevista. Estamos cambiando de información reservada. Estamos hablando de la que se origina a partir del día 12 de mayo. Yo cuando hablo el día 11 con el que voy a proponer como instructor de esa información reservada, tengo esa entrevista para saber si él está dispuesto a asumirla. A él lo elijo por dos motivos fundamentales. En primer lugar, porque es un hombre que, junto conmigo, estuvo en la UCO y conoce perfectamente la UCO. Él estuvo infinitamente más tiempo que yo. Entonces, me pareció una persona idónea para, con su conocimiento y experiencia en la unidad a la que... No le estoy preguntando por el señor que instruye. Yo no sé si el señor presidente pide el amparo. Yo no le estoy preguntando a quién han nombrado. No. Yo le he preguntado, usted la ordenó de palabra un domingo, ¿dónde está el acto expreso y motivado de apertura? Al día siguiente, firmada por mí. Bueno, entonces falta la verdad a la UCO. No me extrañaría que usted entienda que falta la verdad a la UCO, porque la UCO dice en su informe que la orden de inicio no fue por escrito, como las otras dos. Tuvo lugar de manera verbal por parte del DAO. ¿Eso es cierto o no es cierto lo que dice la UCO? Déjeme que le explique el íter de todo lo que sucedió. No, si no quiero el íter, quiero que me diga si es verdad lo que dice un informe de la UCO, que usted la dijo verbalmente. No. Ah, no es verdad. O sea, no la UCO verdad. Falta la verdad en su informe. La UCO no meta a los 700 hombres y mujeres de la UCO. Abro comillas. La orden de inicio no fue por escrito como las otras dos. Tuvo lugar de manera verbal por parte del DAO. Dice la UCO en su informe. Usted dice que no es cierto. ¿Ya está? No es cierto. Vamos a ver. Yo firmé una orden de incoación el día 12 por la mañana a partir de una serie de datos o
precisamente por no tener una serie de datos aclarados previamente, que es lo que siempre prelude a la orden de incoación. ¿Usted cree que tenía que abrir una información reservada por un correo electrónico, luego hablaremos de él, que además es de la mujer del presidente del gobierno, pero es un correo oficial de presidencia? ¿Usted cree que le pudo molestar mucho a la presidenta, a la mujer del presidente del gobierno, que le inundaran de correos electrónicos cuando ella no los miraría, ¿no? Entiendo que no los mira a la mujer del presidente, ¿no? ¿Usted lo entiende eso o no? La pregunta, Sí. que si yo sé que no la mira ella. Sí. No lo sé, no tengo ni idea. Lo normal es que no, ¿no? No lo sé. Si es un correo oficial, tendrá alguien que se lo mira, ¿no? Usted verá, no lo sé, eso son una especulación. Hombre, yo lo hago mire, ¿sabes por qué lo hago, esa inferencia? Sí. Por su comandante. Porque es el que le lee a usted los correos. Y si No, usted es un dado, en absoluto. Usted es el señor en absoluto. Mi comandante en ningún momento ha dicho que me lea mi correo. En absoluto. Eso está poniendo usted en su boca lo que él nunca ha dicho. Eso lo ha dicho, ¿eh? No, señor, no, Eso, señor. Yo tengo mi correo personal y no me lo mira nadie más que yo. Que la ha revisado miles de No, sí, en absoluto, para preparar en la absoluto. comparecencia. Bueno, no intente eso consta, confundir al auditorio, que no es verdad. No, el auditorio son personas que ha votado el pueblo español. Sí, Hable sí. usted con respeto. Y a usted le ha puesto el señor hable Marlaska. usted con respeto a la verdad. Hable usted con Aquí respeto a la verdad. nos ha puesto el Hable pueblo usted español, con señor respeto Llamas. a la Señor verdad. compareciente, no, señor vamos a volver. Esto es la Cámara Alta. Vamos a centrar nuevamente el No debate. mire para arriba, no. Y nos ha votado el pueblo. Y a usted le mantiene el señor Marlaska. Que hay una ligera diferencia entre usted y nosotros. No mira al PSOE y se ría. O sí se tiene que reír mucho con el PSOE. Hombre, nivelazo es el que estamos viendo aquí en esta sesión. Vamos a ver si nos tranquilizamos. Está interrogando un señor que lleva un montón de tiempo dedicado a la preparación de esta comparecencia. Yo entiendo que haya gente que no entienda el tiempo que conlleva preparar una intervención de estas características, pero aunque solo sea por respeto, manténganse en silencio. Continúen. Vamos a ver, señor Llamas, el 4 de diciembre del 24 ordena usted la información reservada 124 por un informe de la UCO al juzgado de la causa del hermano del presidente, y la conclusión fue llamarle la atención a un agente de la autoridad judicial, a un agente de la UCO, amonestación que usted hizo por escrito. ¿Por qué se le amonesta a una persona por cumplir con su obligación? ¿Me lo puede explicar? Porque ha cometido un error en esa... ¿Qué error ha cometido si se lo mandó? Era cómo poder abrir los correos electrónicos a su señoría solamente y no era a las partes, y en todo caso fue su señoría quien lo subió donde no tenía que subirlo. Ni a su señoría ni a las partes tenía Pero si que cumplió con su obligación, o no era un aviso de decir, oiga, que estoy aquí no cumplió pendiente. con su obligación. Sí cumplió con su obligación, Bueno, y le voy a decir por qué. Nada. Sí cumplió con su obligación, entre otras cosas, porque ustedes están titubeando, llevan muchos días titubeando con este tema, diciendo, si no pasó nada, si además... Fíjese, no se llevó ni afecto, si no se le puso ni en el expediente, o se amonesta o no se amonesta, o se le llama la atención o no se le llama la atención, y usted rubricó la amonestación y ahora le quiere quitar por cumplir con su obligación. Ese señor cumplió con su obligación. Si usted no defiende a esa gente, yo lo voy a hacer en nombre de mi grupo. Sí, ríase, claro, después de lo que ha hecho con la UCO hoy, en todo el día. Vamos a seguir con el interrogatorio. ¿Cuántas informaciones reservadas se abren este último año bajo su mandato como DAO? Por mí, Sí. ¿se refiere? Sí, bajo su mandato como DAO. No, bajo mi mandato como DAO, que operativamente... Usted, las abre usted, no las unidades... Ah, bueno, entonces es un matiz interesante. Yo he mandado instruir 6 en total. Este año. Este último año, 4. Este año 4. Este año pasado. No, este año, hablo del en el 26. 26, no, ninguna. Ah, ninguna. Vale. O sea, abre 3, está implicado en 3, que implican a la UCO,
No, Sí, yo- información vamos reservada a ver, no, 1/24, 1/25 Desde y mi otra que viene la numerada. desde mi mandato el 23, del 12 de diciembre del 23 hasta el día de la fecha, he mandado instruir 6. Sí. 6. El año pasado de esas 6 fueron 3. Bien. Y este año, lo que va de año, ninguna. Vale. O sea, 3 que tienen relación con la UCO. Sí, sí. El 50% de su ejercicio en apertura de informaciones reservadas, sí. Y de las otras unidades, yo entiendo que no tiene por qué darme datos, ¿no? A lo mejor alguna tiene que ver con exteriores, con alguna unidad en el exterior, etcétera. Bueno, pero ¿a quiénes le ha pedido usted organigramas? Yo- No a las 3 de la UCO, que esas ya sabemos que estaban muy interesadas en saber el organigrama de la UCO y las funciones de los oficiales al cargo de las investigaciones del entorno del presidente. ¿Del resto ha pedido los organigramas? Yo no he pedido el organigrama a nadie, Ya. ni a lo de la UCO, ni nadie. Eso es una atribución que solo tiene el instructor. Ah, bien. Ah, bien, ¿no? ¿Es así? Sí, sí, no, si no digo que no. Sí, sí. O sea, no tiene nada que ver con usted. O sea, apertura, el instructor hace las indagaciones y usted lo respeta en todo momento, ¿no? Como no puede ser de otra manera, no tiene nada que ver. Bueno, luego lo veremos este tema. El 8 de mayo, cuando el general López Malo le exigió trasladar la información, por ejemplo, a la directora general de esa nota de despacho, usted le dijo que la directora general es conocedora de la misma. ¿Cuándo se la trasladó usted a la directora general? Porque a Esa nosotros no nos consta el traslado. Le cuento, le hago la secuencia del traslado de las dos informaciones, notas de despacho que trasladaban información acerca de... ¿Puedo? Sí. Vamos a ver. A mí, el día 29 por la tarde, el general jefe del Servicio de Información me traslada una nota de despacho en el cual se hablaba sobre una supuesta organización contra una campaña de desprestigio de la UCO. En ella se hacía una serie de consideraciones acerca de quién era el alma la autoría de esa supuesta campaña de desprestigio, y se nombraba a quién podía liderarla. Yo eso lo despacho con el propio general el día 30 por la mañana. Detrás de eso viene los días 1, 2, 3 y 4, que son los puentes de 1 y 2, Eso lo que ha son dicho ayer usted festivos al en juez- Madrid, al juez 3 y Pedro. 4, que es sábado y domingo. Y yo no traslado esa nota a mi directora hasta el 5 por la mañana a las 10:30. El 5 por la mañana, pues le cuento, le pongo en antecedentes y le enseño la nota. Después de eso, esa misma tarde del lunes 5, yo viajo a Zaragoza, donde estoy invitado a participar en una serie de actos que la Policía Local de Zaragoza tiene organizado en torno a su 175 aniversario de fundación. Yo no vuelvo de Zaragoza hasta el día 7 por la tarde. El 7 por la tarde, al parecer, yo ya tenía, bueno, al parecer no, yo tenía en mi correo electrónico una nota de despacho emitida por el general de Policía Judicial. Pero yo no la veo, porque yo cuando llego a casa son ya las 10 de la noche y no la veo, ¿no? La veo por la mañana. La veo por la mañana, que tengo despacho con el general y me cuenta los pormenores de esa nota de despacho. Esa nota de despacho que coincide básicamente con la que me habían entregado 8 días atrás el general de información. Comentamos lo que puede haber de cierto y verdad en cuanto al contenido, autoría, etcétera,
Y evidentemente ahí es cuando el general me dice que deberíamos trasladárselo a la directora, y yo ya le digo que no se preocupe porque eso ya está adelantado. ¿Adelantado por qué? Porque 3 días antes de yo hacer ese viaje a Zaragoza, ya había despachado con la directora y ya le había enseñado la nota de despacho que información me había trasladado a mí. Esa es la secuencia. Bueno, el 29, por lo tanto, de abril, la Jefatura de Información, la alerta de esa campaña organizada. Sí. El 29 de abril, lo ha dicho usted, Sí, ¿no? sí, sí. Bien, le alertó por escrito una campaña organizada para destruir la credibilidad de la UCO, con la señora Díez como dinamizadora, ¿no? Sí. El señor Cerdán detrás, y en esa nota, la propia nota proponía comunicar la situación a la cadena de mando y exponerla a la autoridad judicial o fiscal para abrir investigación. ¿Lo trasladó usted a la autoridad fiscal? No. ¿A la autoridad judicial? Vamos a ver, esa nota... No, si no es, vamos a ver, no, es si lo trasladó o no lo trasladó. No tengo por qué trasladarlo. Bien, no tiene por qué trasladarlo. No tengo por qué trasladarlo porque quien me lo da a mí... Déjeme hablar, que estoy preguntando yo. No lo trasladó. La nota le dice a usted el 29 de abril, la alerta por escrito de una campaña organizada para destruir la credibilidad de la UCO, con la señora Díez y el señor Cerdán detrás. Le dice la nota al general que la nota proponía comunicar la situación a la cadena de mando y exponerla a la autoridad judicial o fiscal. Y usted ha declarado aquí, y así consta, que no tenía por qué trasladarlo a la autoridad judicial o fiscal. Quiere decirse, señor Llamas, que cuando sale en el mundo una información que a usted le afecta, se ponen todos nerviosos y abren una información reservada para cazar brujas, para intentar averiguar quién filtró desde la UCO. Sí, ahora se lo voy a leer los atestados suyos, no me ponga esa cara porque son papeles suyos. Y entre otras cosas, para intentar amedrentar a la propia UCO. Y sin embargo, cuando se habla de una campaña organizada de las cloacas del PSOE, o de gente en ese entorno, la señora Leire Díez, el señor Cerdán, usted... Pasan 8 días sin informar a la directora general, no acude a la autoridad judicial y no acude a la autoridad fiscal como le proponía el general. Es decir, por una cosa que sale en el mundo, abren información reservada inmediatamente. Y por un ataque en toda regla de una estructura montada al efecto para desacreditar a la UCO, y ahí están también las libretas de la señora Leire, usted no hace nada porque ha dicho aquí expresamente que es que no tengo por qué hacer nada de autoridad judicial o autoridad fiscal. Bueno, compare los dos tiempos. Contra la UCO, una información reservada, ordenada de palabra, un domingo, 2 horas después de una noticia, perfeccionada al día siguiente, y ante la campaña organizada contra sus propios investigadores. 10 días de silencio, ningún juez, ningún fiscal, ninguna investigación. Eso no se puede explicar, señor Llamas, con una explicación que sea coherente y que sea lógica. Uno de esos expedientes ordenaba investigar a los agentes que incluyeron en la causa del hermano del presidente, por ejemplo, el correo usado por su esposa. Vamos al tema de la custodia. La única copia la tenía usted bajo llave. Y cuando la UCO acude por orden judicial a recogerla, reconózcame que tiene su enjundia esto, que tenga que entrar en Guzmán el Bueno a registrarle su despacho una unidad como la UCO. Esto no había pasado nunca en la historia de la Guardia Civil. Se filtró a medios afines que se habían pasado, según había dicho usted, de frenada. ¿Lo dijo usted eso o no lo dijo usted? No, que se habían pasado no le he dicho eso. ¿Cuál es la pregunta? Aparte de si he dicho... Pues le voy a hacer la pregunta. Como eso lo publicaron los medios, igual que publicaron la noticia del Mundo diciendo que usted se entremetía en las actuaciones que estaba haciendo la UCO, se hizo una información reservada. ¿Hicieron contra usted una información reservada cuando usted dijo que se había pasado de frenada la UCO? Porque eso sale en los medios. O cuando salen los medios en una información de los que están por debajo suya, le abre información y cuando es al lado
resulta que hay que ampararlo. ¿Se abría investigación? Esa es la pregunta. No. No, bien. O sea que no se abre investigación. Bien, vale, de acuerdo. Es decir, que el tratamiento entenderá que tiene una cierta asimetría. El 19 de mayo, el magistrado del Supremo, don Leopoldo Puente, advirtió de que adoptaría medidas contra la persona que le ordenó la apertura. Esa persona es usted, y 7 días después ordenó cerrarla. Esa es una de las informaciones reservadas que dice, no, pero si se cerró rápido. Pero déjeme que haga la pregunta, porque si no es una disertación suya sobre una versión que no tiene nada que ver con la realidad. Señor Llamas, después usted tendrá tiempo también para hacer sus consideraciones. Ese informe es un informe de la UCO, y la advertencia del magistrado Puente viene recogida en ese informe, en los folios concretamente 79 y 80, según fuentes abiertas. Y se cierra el 26 del 5 del 2025, 14 días de vigencia, un folio y ninguna declaración. Esto no es una disertación, esta es la verdad. Con franqueza, ¿cerró porque concluyó o porque un magistrado del Supremo le amenazó con actuar contra usted, señor Llamas? ¿Ya es pregunta? Es una pregunta, he terminado. ¿Qué quiere? ¿Que le diga yo? Señor Monago, un momento. Señor Llamas, o sea, es una pregunta tremendamente concreta, está perfectamente realizada, usted lo ha entendido perfectamente y le ruego que se ciña a contestar con concreción a las preguntas que con concreción se le hace por parte de los senadores. El comentario me ha parecido improcedente. Vamos a ver, la decisión sobre cerrar esa información reservada se toma mucho antes de que el señor Leopoldo Puente, el magistrado, decidiera no solo tomar medidas judiciales contra mí, sino contra el instructor y contra la propia UCO, si llega a prestar declaración. Es decir, la amenaza era amplia y diversa, no era solo contra mí por ordenarlo, en cuanto a su pregunta. Pero me retrotraigo acerca de la valoración que entiende usted que yo he hecho de la UCO. A mí nadie me va a enseñar a apreciar el trabajo. Yo no le he preguntado eso, señor presidente. No entro en ese tema. Yo le he hecho una pregunta concreta. Deje que mínimamente argumente. Insisto, a mí nadie me va a enseñar la calidad y el valor que tiene la UCO y sus miembros. Yo he trabajado en esa casa que la considero mía durante más de 7 años. Para mí, poner en cuestión mi aprecio y mi valoración más que positiva de la excelencia de su trabajo, eso es no haber entendido nada de lo que yo he podido decir acerca de la UCO y de hechos concretos que en algún momento algún miembro de ella haya podido protagonizar. Acerca de la cuestión de que yo mantenía en mi despacho bajo llave los informes, las informaciones reservadas. No, nunca. Estaba en la secretaría, no estaba en mi despacho. A mí no me registraron nunca en mi despacho, como ha dicho. A mí vinieron a visitarme con un requerimiento de documentación que yo no tenía, que tenía mi secretario, bajo llave, como toda la documentación pasiva que tiene mi secretario, está siempre bajo llave y que heredará quien me releve en el puesto de trabajo. Con lo cual, no cambiemos el escenario y contemos las cosas de una manera periodística y amarillista, porque no es así. Yo no he tenido eso bajo llave nunca. Lo ha tenido mi secretario, sí, como tiene el resto de expedientes y de documentación pasiva que vamos generando desde mi despacho. Pero no se encuentra en ningún otro despacho, nada más que en el de su secretario, una información reservada que tendría que estar en el departamento
Pues me imagino de asuntos de personal o de régimen disciplinario. No, para nada. El despacho para suyo. nada. Claro. En la secretaría de Sí, mi despacho, sí, yo en digo que tanto no. en cuanto yo soy el generador de esa información reservada y a mí vuelve cuando se termina. Ustedes no han ido nunca contra la UCO, por eso en la declaración que presta uno de los coroneles se le pregunta para que diga a la vista del organigrama de la UCO que ha sido entregado, porque ustedes se lo exigen. No. Sí, No, sí, no, sí, para por nada. el mismo y que se les exhibe. No, señor. Si todos los que Perdone, aparecen dependientes del teniente coronel Balas llevan a cabo. Pero me deja usted leer un informe que es una información oficial. Preguntado para que diga, a la vista del organigrama de la UCO, que ha sido entregado por el mismo y que se le exhibe, porque se le requirió, si todos los que aparecen, todos los grupos que aparecen dependientes del teniente coronel Balas Dávila llevan a cabo investigaciones relativas al entorno del gobierno y si todas las TIP, que son los carnets profesionales que aparecen, corresponden a oficiales del cuerpo. Hombre, no me diga usted que no estamos haciendo una caza de brujas para intentar averiguar quiénes son los que estaban interviniendo. Lo dice aquí exactamente la pregunta del instructor del expediente. Usted lo ha dicho ahora. El instructor. No por yo. orden suya. No, en absoluto. Al instructor yo lo nombro y es absolutamente independiente y soberano para pedir la documental y la testifical que le parezca procedente. Qué casualidad. No es casualidad, es lo que le estoy diciendo. Sí, no digo que no. No, está diciendo que no. Ante el magistrado Pedrá, el señor Llama, usted declaró, según la prensa, que aquella información, decía, estaba materialmente muerta y que ni siquiera llegó a nombrar instructor, ¿no? Le leo... La de mayo. Sí, la de 12 de mayo. ¿Cómo que estaba muerta si hubo una orden de incoación de información reservada? Sí, pero porque entre medias, cuando se arranca esa orden... Es el día 12 y el día 14 ya es público y notorio que es el señor Ábalos quien está detrás de esas informaciones. Ajá. Lo que pasa que a esas alturas el instructor, el general Antonio Cortés, ya había contactado o estaba en trance de contactar con los dos magistrados para ir a verlo, siguiendo esa vez, sí, instrucciones mías de que antes de hacer ninguna diligencia obtuviera el placer de los dos magistrados que eran conocedores de la causa. En la Audiencia Nacional el señor Ismael Moreno y en el Tribunal Supremo el señor Leopoldo Puente. Entonces, como ya tenía concertado eso o estaba en trance de tenerlo, esperamos a la formalidad de tener esa entrevista para cerrarla de manera oficial. Ese es el motivo. Pero ustedes creyeron inicialmente la veracidad de la información del Mundo, ¿o no? No, la información del Mundo, yo no entraba ni salía sobre esa. Vamos a ver. Su directora sí. ¿Me deja que le cuente? No, me deja usted que yo le argumente. Bueno. Sí. ¿Cómo que bueno? Bueno, sí, venga, adelante. ¿Cómo que bueno, sí, adelante? Continúe, señor Bonao. Bueno, es que yo no lo sé si eso parece formal. El que yo pueda preguntar. Claro, para eso está aquí. Bueno, sabe usted por qué está aquí, ¿no? Y para qué está aquí. Bien. Le digo esto porque fíjese en la construcción de su directora general cuando ordena abrir esa investigación. La abre porque usted le pide que la abra, porque la afectaba a usted y a su honor, como dado. Sí. Claro, después de tantos años de servicio, sí, eso fue la razón. Dice, son varios los indicios de que la información publicada ciertamente, dice la directora general, puede haber sido facilitada al periódico directamente por mandos de la Guardia Civil y por algún integrante de la UCO. Eso lo dice la directora general de la Guardia Civil. No distraiga usted aquí en esta sesión porque algunos no nos va a distraer. Esto es lo que dice la directora general. Siendo esto lo siguiente, y dice, esto ya es pa' nota. La presunción de veracidad que ampara una información periodística de interés general, salvo prueba en contrario que la desmienta. Se publica en un medio de comunicación de tirada nacional, prolongada trayectoria y ampliamente reconocido, firmado con nombre y apellido por una periodista de dicho medio que cubre habitualmente información relativa a los temas de interior y, en concreto, asuntos relacionados con la Guardia Civil. Y por eso abren una información reservada. Porque le dan
presunción de veracidad a la información. A una información que lo que dice es que el DAO se entromete en las causas judiciales. En síntesis. Bien. ¿Por qué no lo interrogaron a usted? Porque si hay presunción de veracidad, podía ser verdad que usted se entrometiera en las causas judiciales. O solo entraron, claro, solo entraron en la parte de interrogar a integrantes de la Guardia Civil y también de la UCO. ¿No entiende que esto es un sinsentido y que usted tenía que haber dimitido ya hace mucho tiempo? ¿Qué tiene que ver lo último con todo lo anterior? Pero que no tiene esto nada que ver. No. O sea, se hace una información reservada. Me pregunta por esa ¿Por información usted? reservada, le digo cómo se gesta. No, usted no tendría que saberlo porque fue a instancia de la directora general. No, y por lo tanto, si no, fue a instancia de la directora general no y me le deja, afecta a usted. Es que no me deja que le cuente. Pero si es que le ¿Cómo? afecta a usted, señor Llama, pero si es que se abre la información reservada por un titular que salió en los medios de comunicación y entonces por eso, para intentar salvar al final su imagen, se abre la información reservada. Por lo tanto, usted no me puede decir, porque, entre otras cosas, tendría que inhibirse, ya que interrogaron a los guardias civiles y a los miembros de la UCO y no a usted, porque también podría haber dicho a la directora general, aquí vamos a interrogar a todo el mundo, al propio DAO también, porque aquí se está diciendo que está entrometiéndose en causas, pero usted no. A los demás sí, pero usted no. Si esa es la realidad, si ahí están las testificales. Sí, puede hacer valoraciones. Bueno, a su reflexión, que no es del todo una pregunta, le cuento la realidad de cómo se gesta esa información reservada. Esa información reservada inicialmente, y ese texto que tiene usted delante, lo hice yo, para ser yo quien iba a ordenar la información reservada. Pero como podía deducirse que había un cierto conflicto de intereses y ese que pida yo cuenta de quién ha hecho ese infame escrito, ese infame artículo, que usted dice en medios periodísticos y un titular de primera página a 4 columnas en un medio como es El Mundo, un lunes 21 de julio, donde lo menos que se me decía era que era un comisario político, peón de Marlaska, bueno, muy aproximado a lo que usted también me atañe, me achaca. Evidentemente que yo pidiera eso, pues podría decirse, bueno, usted es parte interesada en la ejecución de esa información reservada. Entonces le pedí a la directora que fuera ella quien lo ordenara. Y si cabía la posibilidad de que me tomaran declaración, pues que me tomaran declaración. Ese es el motivo del por qué ella hace suyo el texto que yo le traslado para la orden de incoación de la información reservada. Muy bien, es decir, que se incoa una información reservada a instancia suya, que le afectaba a usted, pero como puede haber algún conflicto de interés, cosa que sobradamente tenía que saber usted como profesional del derecho que es también, al final lo hace la directora general, pero lo redacta usted, ha dicho que lo ha redactado. Sí, lo redacté yo. Usted. Sí, es lo más ortodoxo en los procedimientos habitualmente que hemos visto. Es decir, se hace una información reservada porque a usted, permítame la expresión, se le injuria desde un medio, en este caso. Mucho más que injuria. Mucho más que injuria. Y calumnia. Ahí se vierten acusaciones de delito. Bien, de acuerdo. Si yo no le estoy diciendo lo contrario, yo lo que estoy es relatando los hechos que usted ha descrito. Y sin embargo, por ejemplo, cuando se dice acabar con balas, ¿habría usted información reservada? Ya había a esa altura muchas, no informaciones reservadas, sino diligencias. Es que no había ninguna información reservada para defender a sus hombres y mujeres de la UCO. Claro que no. ¿Pero a qué se está refiriendo, perdón? No sé si tiene un problema de comprensión o hay un problema de audición. Señor Monago, lo he dicho muy claro. Señor Llamas, vamos a ver, vamos a ser claros. Yo le estoy diciendo a usted que usted se autoapertura un expediente y lo firma la directora por una información que le afecta a usted. Y le estoy diciendo que, sin embargo, cuando han salido informaciones que atentaban gravemente contra integrantes de la UCO, en este caso el teniente coronel Bala, que incluso se dijo públicamente que había que acabar con él, usted ha reconocido que no ha habido ninguna información reservada.
No lo puedo decir eso, yo creo que no. No, pero porque había otras investigaciones abiertas en diligencias previas en varios juzgados de Madrid. Ah, y en relación a usted no había nada de los procedimientos de los que estamos hablando. Esto era una cuestión no interna. Había, ¿no? De lo de Ábalos y Sánchez, el hermano de Sánchez, no había procedimientos judiciales. Hombre, no me diga usted que no, que usted también tenía los procedimientos judiciales, al final se entrecruzaban. Bien, de acuerdo. Vamos a ver. La lista que me interesa conocer. El 21 de julio del 2025, El Mundo es verdad que denuncia su constante intromisión, pidiendo que se le anticipara información de causas penales secretas que afectaban al Gobierno, y la respuesta institucional, como he dicho, fue abrir esa investigación. A usted no se le investiga, a pesar de que la directora, como aquí le he dicho, dice literalmente en un documento que había presunción de veracidad, por lo tanto también podría haber presunción de veracidad de la injerencia. Y en esa información reservada, señor Llamas, se exige a la UCO un organigrama identificando nominativamente con sus tips a los oficiales relacionados con las causas del entorno del presidente. Estoy hablando con comillas, esposa, hermano, Ábalos y Koldo, Cerdán. Información no pública y protegida. Señor Llamas, ¿para qué necesitaba nadie esa lista y qué uso le dieron ustedes una vez que la recibieron? Ya se lo he dicho antes. Eso fue iniciativa del instructor de la información reservada. Yo nunca di ninguna instrucción a ese instructor acerca de cuál era la documental y testifical que tenía que alimentar su investigación. Eso usted me lo achaca a mí, no sé por qué. Bueno, porque ustedes estaban haciendo gestiones para saber quiénes eran los que estaban interviniendo. Es una suposición suya. Sí, claro que es una suposición mía. Sí, no, yo se lo afirmo. Es una suposición a la luz de los hechos. Pero no ponga en mi boca y en mi No, si mano. no la pongo, si digo que es mía. Ah, por supuesto. Claro, ya está. Sus generales, señor Llamas, han declarado bajo juramento que el 16 de julio usted le trasladó la instrucción de ponerse de perfil y no ser proactivo en las causas con afectación política. Y califican sus informaciones reservadas de excepcionales, no habituales, y de intento de intimidación. Son, señor Llamas, sus subordinados directos ante un juez. ¿Dio usted esa instrucción o miente sus generales? Yo creo que ya he contestado sobradamente a eso. Pues, si es tan amable, porque no lo tengo yo claro. No, pues le remito al acta de esta sesión y vuelvo a... Es que ya estoy cansado de repetir. Señor Llamas, no es de gran interés para la Comisión ni para los españoles el nivel de cansancio que tenemos los aquí presentes, y cada uno de los miembros puede reiterar las preguntas cuantas veces sea conveniente si ya lo ha dicho otro grupo. Por lo tanto, le ruego que conteste a las preguntas y así se lo pide el senador. Vuelvo a contestar lo que he dicho acerca de la expresión de ponerse de perfil. En ningún caso me reconozco en dicha expresión, en ningún caso, si esa expresión viene a decir de nuevo y por enésima vez que nos tenemos que inhibir ante determinado tipo, ante la naturaleza de determinado tipo de investigaciones. No obstante, sí que he dicho, he podido decir, porque sí que me identifico con la expresión la no proactividad, en tanto en cuanto esa proactividad venga a suplir el papel de liderazgo y dirección de las investigaciones por parte de su señoría. Mire, señor Llamas, cuando decimos lo de perfil hay que ver el contexto también. Había habido una reunión con el anterior director general de la Guardia Civil, se la encuentro literalmente para que no sea una suposición mía. Bien, tanto el coronel al mando de la UCO en esa fecha, ahora le diré cuál es, como el general al mando de la Jefatura Policía Judicial, relatan sin fisuras, y esta es información oficial, que fueron llamados a dar cuenta a principios del mes de julio del 2024 ante el entonces director general de la Guardia Civil, el señor Marcos,
estando presente usted, quien les reprendió por no haber sido informado de las diligencias practicadas en el seno de las diligencias previas que se estaban practicando en el juzgado de instrucción 3 de Badajoz para depurar la responsabilidad de, entre otros, David Sánchez Pérez Castejón, hermano del presidente del Gobierno, tachando dicha investigación de prospectiva. ¿Eso fue así? Así ha sido declarado. La respuesta del citado director fue la de compelerles a terminar antes del verano el volcado de toda la información de manera expeditiva y elaborando un informe en el que se hiciera constar que no había nada. Usted, como máximo responsable de la Guardia Civil, a este nivel operativo, no le corrigió al director general que no tenía que entrometerse en una causa judicial y mucho menos que acelerar estos procedimientos. Déjeme que le aclare. Aunque el cumplimiento, yo termino y ahora le dejo. Aunque el cumplimiento de dicho mandato era inasumible, se reorganizó el calendario de vacaciones de los miembros de la UCO. ¿Por qué reorganizan ustedes el calendario de la UCO? Para terminar cuanto antes y además, como dijo literalmente, hacer constar que no había nada. Y usted no lo corrige esto. Esto no consta absolutamente en ningún sitio. Si esto no es injerencia, y luego hablan lo de no ponerse de perfil. Sí. Sí. Vamos a ver, usted, como varios medios, e incluso algunos de los testigos que han declarado eso, están confundidos respecto de esa reunión del julio de 2012, viernes. En esa reunión hay dos reuniones el 12 de julio. Una por la mañana, en la que yo no estoy porque estoy de viaje, estoy concretamente en Logroño, clausurando unas jornadas. Y en esa reunión es donde pueden haber dicho todo eso. A mí se me convoca y me llama el director para que participe precisamente en una reunión esa misma tarde, porque yo ya venía de vuelta de Logroño, para organizar los turnos de vacaciones, los refuerzos que necesitaba la unidad, para acabar cuanto antes con esos informes que trasladaban el análisis de los correos electrónicos que habían obtenido de la Diputación de Badajoz. En esa reunión de por la tarde nos ceñimos precisamente a esto que le estoy diciendo. De una manera muy sucinta, puesto que no teníamos delante los cuadrantes, no teníamos delante la carga de trabajo dimensionada, no teníamos prácticamente nada. Simplemente era expresar la preocupación que tenía el director acerca de acabar eso cuanto antes. Por eso yo, tras esa reunión, como allí quedó muy esbozado qué podíamos hacer, les digo al personal de la UCO y a su general de Policía Judicial que yo iré el martes para dejarles el lunes para que acumulen toda la información que necesitan a efectos de poder organizar esos cambios de turno, esos apoyos que puedan obtener de terceros y dimensionar el volumen de trabajo que tenían por delante. Y esa reunión se celebra el día 16, martes, donde yo voy solamente a ese tema. Yo voy convocado a ese tema. Que allí, en el fondo, puede haber aparecido el hablar de una manera mucho más genérica el tema que he comentado antes de la proactividad. Pues posiblemente. Bien. Bueno, y ya voy terminando. En relación a lo último que ha aparecido en los medios de comunicación, ¿ha abierto alguna información reservada después de conocer que ustedes arreglan los problemas a hostias en la Guardia Civil, en la cúpula? No lo ha visto en los medios. No, es que no lo he visto. Digo, sí lo he visto, pero no tiene nada, no tiene nada que ver con el objeto de esta comparecencia mía. Siguiendo el criterio de la directora, tiene nada que ver con esta veracidad. comparecencia mía. Bien, es decir, usted no ha abierto información reservada por esto. No, posiblemente salirán otras cosas. Le ofrece 2 hostias a un general de división que ya está en el retiro y usted no tiene nada que decir. Insisto, eso está fuera del objeto de esta comisión. En consecuencia, usted puede no contestar a ella. Bien, no contesto. Sí, me parece muy bien. Si yo lo respeto que no quiera contestar, evidentemente. Bueno, pues, señor Llamas, yo he terminado con las preguntas y me va a dejar que abre con los documentos, con
con informes intentados siempre de la propia Guardia Civil, con declaraciones que se han hecho bajo juramento de sus propios generales, a los que yo creo, no usted, que está investigado, ellos son testigos, usted tiene la condición de investigado, entiéndalo que en esa posición procesal en la que está usted por decisión del juez Pedrá, y que crea en las actas firmadas por su subordinado y desde hace unos días pues de los últimos acontecimientos que vamos conociendo. Todo tiene fecha, tiene folio, tiene firma y ya conoceremos con detalle la declaración que hizo ayer también ante el juez Pedrá. Usted es el número 2 de la Guardia Civil, señor Llamas, el oficial al que casi 80.000 hombres y mujeres miran para saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer nunca. Y esto es lo que hizo, lo que hemos conocido hoy aquí. En julio de 2024 ordenó a sus generales ponerse de perfil en las causas que tocaban al gobierno. De perfil solo se ponen los que no quieren ver. En diciembre un analista examinó unos correos porque se lo mandó una juez, se lo remite a la juez y ustedes lo amonestaron sin informe y sin base jurídica. Luego dicen que no hubo nada, pero usted firmó la amonestación. Sobre todo porque era un mensaje que quien toque las causas del gobierno paga y sobre todo se obedece a un juez. El 29 de abril del 25 le advirtieron por escrito, señor Llama, de la campaña de las llamadas cloacas del PSOE para destruir la credibilidad de la UCO. Guardó esa nota 10 días en un cajón. Ni un juez, ni un fiscal, ni una investigación como le propuso el general. Y 5 días antes una operadora política ajena al cuerpo había escrito en su libreta: investigación interna Guardia Civil para filtraciones. 17 días después usted abrió exactamente eso. La fontanera escribió el guión y usted, señor Llama, lo interpretó al pie de la letra. Y llegó el domingo 11 de mayo, a las 9:16, su superiora borra sus mensajes con esa operadora y activa el auto-borrado. A las 11:30 usted ordena de palabra en una cafetería sin registro, sin investigar, sin registro, ordena a la UCO investigar a la UCO por una filtración que era materialmente imposible. Usted mismo lo dijo, abro comillas. Tengo claro que la filtración no sale de la UCO. Y mantuvo el expediente abierto. Un expediente sin actuaciones no investiga, señor Llama, intimida. ¿Cómo se cerró? Por miedo. Un magistrado del Supremo advirtió que actuaría contra quien ordenó la apertura. Y 7 días después llegó el acta. Por instrucciones, decía, de la superioridad, sin haberse practicado ninguna actuación. Abrió por una llamada de la política y cerró por el aviso de un juez. Y ante la Audiencia Nacional ayer lo despachó con 2 frases. Materialmente muerta, decía esa causa, y que ni siquiera llegó a nombrar instructor. Y el instructor tiene nombre, tiene empleo y tiene firma. Se llama Cortés, es general de división y su apellido figura hasta en el título del archivo de su propia orden, como bien sabe. Los muertos no alarman a magistrados del Supremo ni se archivan por instrucciones. Su versión ante el juez no es una defensa, es la confesión de que ni usted mismo puede defender lo que hizo. Después la lista con los nombres y los carnets de los oficiales que investigan a la esposa, al hermano, al exministro y al exsecretario de organización. Y los expedientes sin digitalizar y sin registro, bajo llave, me da igual, en su despacho o la de su comandante. Usted era el archivo de la Guardia Civil. Señor Llamas, eso no es coherente. Un expediente que solo existe en el cajón del jefe no es un procedimiento, es un dossier por lo que pueda pasar. No olvidemos tampoco su WhatsApp a su compañero del CSDEN. Un WhatsApp que se escapa y que llega a 44 personas. Por cierto, a Ábalos, que es compañero suyo de promoción, lo que es la vida. Un WhatsApp que decía: buenos días, Alfonso, échale una ojeada a esto y luego hablamos, que tenía relación con información del señor Ábalos, los discos duros. Esos días España ha escuchado una grabación, un teniente general también en estos días, de la cúpula ordenando a un general de división
no acudir al acto del 2 de mayo por instrucción de la directora general y ante su negativa te voy a dar 2 hostias. Aquel general decía que el honor es mi divisa y ha tenido que denunciar, primera vez en la historia del cuerpo, a un superior que es teniente general. Contra él, amenazas. Contra la UCO, ustedes han hecho informaciones reservadas. Contra el comandante que servía la trama, ahí lo tenemos, de cafetería en cafetería con la señora Leire. 2 veces se reunió con Leire Díaz y usted, por cierto, no ordenó ninguna información reservada al comandante Villalba. A cualquier guardia, por hechos infinitamente menores, se les suspende con puntualidad de reloj. A ustedes se les mantiene despachando los mismos despachos desde los que presuntamente delinquieron. Le dije al principio, señor Llamas, que el honor como el valor se le supone y que hoy tendría que, en definitiva, acreditarlo, y a mi juicio no lo ha hecho. Sus respuestas no han desmentido un solo folio. Los documentos dicen que usted protegió la trama y persiguió a los investigadores. Por eso esta comisión se lo dice sin un solo adjetivo. Usted no puede seguir ni un día más al frente de la Guardia Civil. Tiene que irse. Váyase hoy, señor Llamas. De verdad, le hará un favor a la Guardia Civil. Usted ha dicho en su defensa al inicio de la intervención, en esta sesión, que son infinitas las causas que se abren donde hay investigados de la Guardia Civil que no se les suspenden de funciones, que no se les quitan el empleo. No ha habido en la historia de la Guardia Civil nunca una situación que afectara a un DAO con la gravedad que le está afectando, con una calificación jurídica que no lo hace el Grupo Parlamentario Popular, que le ha hecho un juez de la Audiencia Nacional, le ha hecho el juez Santiago Pedra. Usted y la directora general y también el ministro que le ampara tendrían que dimitir, porque cada día que pasan en el cargo es un mensaje a los casi 80.000 guardias civiles de España que con plena disciplina cumplen con sus funciones a rajatabla. Esta comisión no va a suscribir ese mensaje que usted nos ha dado. Por cierto, ha recordado la ley de enjuiciamiento criminal, cuando decía que la UCO iba más allá de sus obligaciones, ¿no? El artículo 269 de la ley de enjuiciamiento criminal, ¿qué es lo que dijo? Estoy preguntando. Ahora. ¿Qué me ha preguntado? El artículo 269 de la ley de enjuiciamiento criminal y el contexto en que lo refirió anteriormente. Bueno, no sé si a lo mejor me he equivocado de artículo, pero era relativo a la titularidad de las investigaciones. De las investigaciones. Muy bien. Mire, señor Llamas. Artículo 269 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ya. Cuando usted se refiere a que tienen que ser los jueces y no nadie más, ¿qué dice? Formalizada que sea la denuncia, se procederá o mandará proceder inmediatamente por el juez o funcionario a quien se hiciese a la comprobación del hecho denunciado. O funcionario, lo que hacen los hombres y mujeres de la UCO. Su máximo responsable no se sabe ni la ley de enjuiciamiento criminal. Muchas gracias. Gracias, señor Monago. Por parte del señor compareciente, si así lo desea y lo considera oportuno, tiene derecho a un turno de consideraciones, valoraciones o acotaciones de alguna cuestión. Renuncio a ese turno. Creo que en 3 horas he tenido tiempo más que de sobra para explicarme. Muy bien, pues yo le agradezco.